Hola, vamos a hablar sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso vital que utiliza la energía de la luz para fabricar el alimento de las plantas, llamado glucosa, a partir de sustancias absorbidas por esta, agua de las raíces y dióxido de carbono del aire. Hablamos de que la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos. Estos son orgánulos presentes en las células de las hojas y cualquier parte verde de la planta. Lleva dos fases, una fase lumínica, una fase oscura. En la fase lumínica hablamos que son reacciones dependientes de la luz, mientras la fase oscura, pues llamado el ciclo Calvin o independientes de la luz. En este proceso, en el de la fase 1, que es la fase luminosa, estamos hablando de que ocurren las membranas tilacoides, se produce la clorofila, el cual es un pigmento que presentan los cloroplastos cuando absorben la energía. Hablamos de que la luz se divide en moléculas de agua, en oxígeno y protones y electrones. También en este proceso de luz pues se libera el oxígeno se libera a la atmósfera y los electrones se transfieren a través de una cadena generando ATP y moléculas que son moléculas que generan energía, que almacenan energía, perdón. Cuando hablamos de la fase oscura, que estamos hablando de que ocurre en los estromas de los cloroplastos. Los estromas es un fluido acuoso que pasa por los cloroplastos. En este se produce el dióxido de carbono que captura el aire. En este caso el oxígeno se suma con el CO2 para formar la materia orgánica, es decir, lo que la planta se va a nutrir. Y en este caso se produce la glucosa con la energía acumulada de la ATP y de la NADPH, donde la glucosa sirve como fuente de energía para las plantas, además que se produce en esta fase almidón y celulosa. Entonces, cuando hablamos de la fotosíntesis, hablamos de que la importancia de la fotosíntesis de la fotosíntesis en las plantas es muy amplia, ya que produce el alimento disponible en el planeta, no solo para animales, no solo para plantas, sino también para animales que ingieren estas plantas. Crea el oxígeno que existe en la atmósfera, ya que tras millones de años de fotosíntesis, sin ella no podríamos existir ni los animales, no podrían existir ni los animales. Y puede retirar de la atmósfera gran cantidad de dióxido de carbono que se expulsa a la atmósfera debido a los motores y a las industrias. Es decir, que mediante este proceso pues las plantas ayudan a purificar el aire. Dentro de este proceso de fotosíntesis, el cual es muy importante, muy complejo, hablamos de que qué pasa cuando en una planta no se produce fotosíntesis. Pues hablamos de que falta energía, hay una detención de crecimiento de la planta, hay un amarillamiento de la planta y por consiguiente puede existir la muerte de la planta. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, puede ocurrir por varias razones. Uno de ellos pues es la falta de luz solar, la falta de agua, la falta de dióxido de carbono y enfermedades o daños en los cloroplastos. Sabemos y conocemos que cuando una planta no recibe la cantidad suficiente de luz solar, pues se le presenta una serie de consecuencias en su fisiología, en su anatomía, que traen por consiguiente pues diversos problemas. Entonces, cuando esa planta no recibe esa energía, pues ella por dentro no puede transformar, en el caso de los nutrientes, no puede transformar los nutrientes, en el caso de que si le falta agua no puede producir fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la planta al faltarle agua pues está deshidratada, por consiguiente las células no están hidratadas, no tienen gran cantidad de agua y esto genera de que ese proceso se va a ver desfavorecido. Entonces, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? Pues la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos y en los estomas. En los estomas pues sabemos que son poros por donde entra la energía solar y donde el CO2 se toma del ambiente. Por lo general está o en las hojas o si no en algunos poros de los tallos. Y en los cloroplastos, que son organulos subcelulares verdes donde se produce la fotosíntesis. Dentro de los estomas pues tenemos los estromas,
que es un fluido acuoso, tenemos la clorofila, que es el pigmento que está dentro de la tilacoide, y están las tilacoides, que son vesículas apiladas donde se producen las reacciones captadoras de la luz de la fotosíntesis. Pero en realidad, ¿dónde ocurre? Pues en las hojas. Entonces, cuando las hojas están dañadas, pues sabemos que el proceso de fotosíntesis se disminuye. En muchos casos, si una planta pues no tiene gran cantidad de hojas, pues sabemos que la fotosíntesis no va a ser, no va a generar suficiente energía, suficiente nutriente, suficiente glucosa para que esa planta pueda realizar todo su proceso fisiológico. De allí que una de las partes importantes de una planta pues es la fotosíntesis, es su proceso vital, compuesto por agua y nutrientes que requiere. Bueno, eso era un poco de lo que trata la fotosíntesis. Muchas gracias.